Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Faltan 45 días más o menos para una elección crucial, la elección general de octubre, y sigue Javier Milei como el favorito de la escena del panorama electoral de la campaña, porque lo que vemos todos los días es que el poder real acude en auxilio del vencedor. Lo escribía en una nota el fin de semana en La Política Online. Va a viajar seguramente una avanzada que responde a Milei, a Wall Street, un grupo de economistas, para recaudar fondos para la campaña de Milei. En Wall Street, donde hasta hace poco lo miraban como un peligro a Milei, ahora lo empiezan a mirar con cariño porque suponen puede encarnar o abrir a un nuevo ciclo de negocios donde el sector privado tenga las garantías que ni el peronismo ni la oposición antiperonista de Juntos pudo ofrecerle a los fondos de inversión, a los especuladores, a los supuestos inversores. Eso está sucediendo en Wall Street con respecto a Milei, y en la escena local también vemos a Milei que suma apoyos, que se reunió con Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, un sindicalista con una historia densa, que era el preferido de Cristina, de la última Cristina presidenta. Cuando Cristina estaba enfrentada con Hugo Moyano, Gerardo Martínez era el sindicalista más cercano a la vicepresidenta. También muy cercano a Mauricio Macri, estaba sentado en la mesa chica de los sindicalistas más cercanos al PRO, Gerardo Martínez, y ahora ya se reunió con Javier Milei porque a Milei le interesa particularmente el modelo flexible de empleo de la UOCRA, un modelo que está acordado, por ejemplo, con el grupo Techín de Paolo Roca. Sabemos también el apoyo de Luis Barrionuevo a Javier Milei, el padrino, el sindicalista que en su momento, hasta hace unos meses, decía que Guado de Pedro iba a ser presidente, ahora está apoyándolo a Javier Milei. Omar Perotti, Maximiliano Puyaro, dos dirigentes enfrentados, pero que pertenecen a una provincia como Santa Fe, donde arrasó Milei, ya se están pronunciando por Milei en un eventual balotaje. Y la lista sigue porque detrás de escena Milei ya empieza a trabajar en función de la gobernabilidad, lo que se dice que no va a poder garantizar. Enfrente que tiene Milei, por supuesto, a Patricia Bullrich, una dirigente que se cansó de correr por derecha a Horacio Rodríguez Larreta, al peronismo del Frente de Todos, y que ahora se encuentra en una situación incómoda, imprevista, porque aparece como la copia, como la segunda marca de Javier Milei. Bullrich yendo a buscar desesperada a Carlos Melconian, el economista que se transformó durante los años de Cambiemos en el poder en el principal impugnador del rumbo económico, impugnó desde adentro, quería ser ministro, ahora aparece como el brazo ortopédico de Patricia Bullrich en la campaña. Hay que ver si hay tiempo para que Bullrich encuentre solución para un problema que es la confusión que genera cada vez que habla Patricia Bullrich sobre economía. El riesgo de Melconian es claro, que termine opacando a Bullrich, que termine ocupando el rol de candidato, que parezca el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente.
Bullrich lo necesita a Melconian como brazo ortopédico, lo necesita disciplinado dentro de un esquema y al mismo tiempo necesita matar al padre, a Mauricio Macri, el expresidente que le permitió a Bullrich recuperar su verdadera identidad después de deambular durante décadas por distintos sellos partidarios. Bullrich amarró su espacio en el puerto del PRO y llegó bastante lejos, candidata a presidenta del bloque antiperonista, antikirchnerista, pero ahora con dificultades elocuentes por un juego que la propia Bullrich propició y que ahora la tiene en una encerrona. ¿Cómo venderse como una opción moderada, de centro, una opción más viable que la de Javier Milei? Además está el ministro y candidato Sergio Massa haciendo horas extras, muchas veces en una campaña llamativamente solitaria. Ahora dicen que se va a sumar Juan Mansur al armado de campaña de Massa. Es un dato importante porque los gobernadores que se suponían le habían propuesto a Cristina Fernández, a Alberto Fernández, que Massa fuera el candidato de consenso, bueno, están borrados, brillan por su ausencia, no se sabe dónde están los gobernadores en el armado de Massa. Peor todavía porque Massa anunció un bono la semana pasada y 14 provincias, la mayoría de ellas oficialistas, salieron a bajarle el precio a lo que era el principal paliativo de Massa después de la devaluación del 14 de agosto, una devaluación que parece ser parte del plan del enemigo y no parte de la campaña electoral del ministro y candidato del peronismo. El otro dato central que conspira contra Massa, además de que aparece solo, además de que no se sabe hoy dónde está Cristina, dónde está Máximo Kirchner, dónde están los principales promotores de la candidatura de Massa, el otro dato es la inflación. Entra por momentos en una meseta la preocupación por la inflación, al menos en la agenda pública, pero en la vida cotidiana de las mayorías, claro, es otra la realidad. Se va a conocer en aproximadamente una semana, 10 días, el nuevo índice de inflación, pero tenemos ya el dato de Córdoba. El dato oficial de la inflación en Córdoba de agosto marcó 12,1%. Es un salto no visto desde el año 2002, 2 dígitos de inflación en Córdoba en agosto. Se duplicó el índice de julio, que había estado en 6,8%, y además, bueno, es el salto mensual más alto de los últimos 32 años. De eso estamos hablando para un ministro y candidato que necesita sumar votos para ganar la elección, para entrar al balotaje, para seguir con chances. Datos también del Instituto de Estadísticas de la provincia que gobierna Juan Schiaretti, otro candidato a presidente. La inflación en Córdoba acumula en los 8 meses de 2023 77%, un poco más, y en los últimos 12 meses, si se compara con agosto de 2022, 119,9%. Esa es la inflación en Córdoba. Y si uno además se fija qué pasa con los alimentos, bueno, alimentos y bebidas subieron 137,5% en Córdoba en los últimos 12 meses, las verduras 187%, la fruta 150%, el azúcar 185%. Bueno, con esos números, en cualquier país normal, un ministro de Economía, que es el candidato del gobierno, bueno, estaría liquidado, estaría sepultado, muerto y sepultado. Massa todavía da pelea, pero lo vemos con precios demasiado elevados que se devoran los ingresos que se derriten desde hace tiempo, uno de los grandes problemas que tuvo el peronismo en el gobierno, y los dólares que le faltan también. Hay una deuda con importadores que no para
de aumentar. Y además está algo que, no sé si es la campaña de Unión por la Patria que busca quitarle importancia, o es que el huracán Milei tapa todo. Está la devaluación, el efecto de la devaluación que Massa decidió por pedido del fondo, en una negociación que Massa dice fue muy tensa, al día siguiente de su derrota en las elecciones. Escuchá lo que decía Emanuel Álvarez Agis, un economista, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, que hoy tiene una consultora muy importante que se llama P por Q. Estuvo en Chaco Álvarez Agis, dio una charla organizada por el sector privado y habló de la devaluación de Massa, algo que se suele perder de vista porque Massa está en campaña. Escuchá lo que decía. Hice una devaluación de 21% que me la puedo comer en 2 meses. Entonces, si cuando hice la devaluación era porque no tenía dólares y no hago nada más, a los 2 meses, ¿cómo estoy? Igual que cuando hice la devaluación, pero encima puse la inflación en 2 dígitos, porque no desindexé nada, porque no dije, se mueve este, pero este no, se mueve este, pero este va para el otro lado. Entonces, devaluar así es que si en la avalancha veníamos todos corriendo a 10 kilómetros por hora, ahora no vamos a parar la avalancha, vamos a estar corriendo a 15 kilómetros por hora. No es negocio. Álvarez Agis en Chaco, hace apenas 5 o 6 días, hablando sobre la devaluación de Massa. Esto lo repitió el ex viceministro de Kicillof, que hoy tiene una consultora. La semana pasada, el domingo, hace unos días nada más, en la exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, Expo EFI en La Rural. Dijo, nunca en mi carrera profesional me tocó ver algo tan débil desde lo técnico como esta devaluación. Uno devalúa y paga un costo inflacionario para recuperar reservas. Nunca vi devaluar para que haya inflación y no recuperar reservas. Bueno, es el cuadro que está enfrentando hoy Sergio Massa, el ministro y candidato. Por eso la inflación de Córdoba del 12%, bueno, anticipa lo que viene en los meses que quedan, en los 45 días que quedan hasta la elección general. Massa devaluó sin plan económico, forzado por el Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo las consecuencias de esa devaluación en los precios. El índice que se disparó como nunca en los últimos 32 años en Córdoba. Probablemente tengamos un dato similar a nivel nacional. Y, por supuesto, esto complica mucho las chances de Massa de ganar la elección, como dijo Massa que iba a suceder también en los últimos días en una de sus declaraciones plenas de optimismo. El ministro, el candidato, dijo que va a seguir gobernando el peronismo a fin de año. Milei está creciendo, claro, gracias al fracaso de las 2 coaliciones que se alternaron en el gobierno en los últimos 8 años, cuando cruje la promesa alfonsinista de que con la democracia se come, se cura, se educa. Vamos a hablar de eso hoy en el programa, en Fuera de Tiempo. Pero Milei capitaliza el enojo con el sistema de partidos, el enojo con la casta, el enojo con una inflación que devora el salario real. Y divorciado, si se quiere, de este escenario de angustia, del presente, aunque probablemente ligado en alguna medida, aparece ahora también, lo vimos estos días, un mensaje transparente de Milei, más claro, más explícito, de unir no solo la reivindicación de Menem, que viene haciendo Milei, la reivindicación de Macri, a quien Milei no considera parte de la casta, con una reivindicación de la última dictadura militar, como la que hizo en las últimas horas Victoria Villarruel, con un acto en la legislatura porteña. Una reivindicación, claro, de la dictadura militar que antes pertenecía a sectores muy marginales de la política, que siempre existieron, pero que ahora la tiene a Victoria Villarruel como exponente y como candidata a vicepresidenta de una fuerza que es la que aparece con más chances de gobernar la Argentina en las encuestas y después de
el resultado de las PASO. Se podría hablar muchísimo sobre este acto, no alcanzaría ni uno ni dos programas, se viene hablando, por supuesto, en todos los medios y en los sectores que están más atentos a la discusión del día a día, pero Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei, apunta contra el kirchnerismo, contra el relato del kirchnerismo, contra el mensaje del kirchnerismo en relación a los derechos humanos, apunta contra los organismos de derechos humanos y apunta también, me parece a mí, contra el consenso alfonsinista que siguió o se impuso a la salida de la dictadura, la resolución alfonsinista después del genocidio, en una reedición de la teoría de los dos demonios, versión Villarruel, aunque con una reivindicación muy clara de la dictadura que tenía a Videla como máximo exponente y a quien Villarruel varias veces fue a visitar. Pero digo, la impugnación, claro, ¿por qué genera tanta reacción, tanto rechazo? Porque Villarruel reivindica la dictadura militar, reivindica el genocidio, apunta contra el kirchnerismo, pero sobre todo, me parece a mí, impugna el consenso alfonsinista, lo que algunos llaman el consenso democrático. Se podría hablar muchísimo sobre qué tipo de democracia surgió a partir de 1983. El historiador Alejandro Horowitz lo definió para mí muy bien, lo sintetizó muy bien cuando habló de la democracia de la derrota, la que surgió a partir de 1983 después de la aventura de los militares en Malvinas, esa huida hacia adelante que intentó Galtieri, y una democracia que fue producto de la derrota de los militares en Malvinas, pero también fue producto de la derrota de los proyectos previos a la dictadura militar de 1976. Por eso Horowitz sintetiza y habla de una democracia de la derrota en relación a las ambiciones de transformación que había previo al golpe de 1976. Por supuesto, muy difícil lograr consenso en torno a todos estos temas, pero la indignación que provoca Villarruel no es solo porque pueda haber un cuestionamiento al kirchnerismo, sino también porque hay un cuestionamiento al consenso democrático que impuso Alfonsín. Horowitz dice que fue una democracia de la derrota la que se puso en marcha a partir de 1983, y uno, claro, si ve el presente, un presente con 40% de la población bajo la línea de la pobreza, un presente donde no se cumplió para nada la promesa alfonsinista de que con la democracia se come, se cura, se educa, bueno, entiende un poco más esta idea de la democracia de la derrota de Alejandro Horowitz. Ahora, Milei, con su reivindicación del terrorismo de Estado, se aventura en un terreno incierto, provoca una reacción, pone en movimiento fuerzas que hasta ahora estaban replegadas, así como por un lado el menemismo aprovecha, las células dormidas del menemismo aprovechan para volver a ser protagonistas, creen que encuentran una nueva oportunidad con Milei como eventual presidente. Con este acto de Victoria Villarruel aparece una reacción que vimos en los últimos días. Hay que ver si la población, la sociedad, los votantes de Milei están mirando esta escena o están más preocupados por ver cómo sobreviven a su día a día con una inflación como la que mencionaba recién, una inflación de 137% anual en los alimentos en Córdoba. ¿Qué está pensando la sociedad argentina en este momento? ¿Está pendiente de esta discusión que instaura ahora o pretende instalar Villarruel? ¿O está pendiente de ver cómo sobrevive? Como sea, Milei, por alguna razón, Villarruel, Milei generan una reacción de los organismos de derechos humanos, de los sectores de izquierda que no se referencian en la experiencia de la guerrilla de los años 70,
También de los curas villeros, hoy una importante movilización en el barrio 21-24, los curas villeros que salen a reivindicar a Francisco porque, claro, también Milei agredió al Papa Francisco. Y aparecen sectores enfrentados que buscan responderle a Milei desde la reivindicación de ese consenso alfonsinista. La tradición progresista que estaba unida en el rechazo a Menem, también sería para más de un programa, y se dividió a partir de 2003, la familia progresista que se dividió, de un lado la familia progresista que se incorporó al kirchnerismo, del otro lado la familia progresista que después se licuó en la experiencia de Cambiemos. Ahora reaparece. Dos nombres podríamos evocar de aquel momento: Graciela Fernández Meijide, que habló en las últimas horas en esta radio, y Chacho Álvarez. Algunos se licuaron en el kirchnerismo, otros se licuaron en Juntos. Pero aparecen en rechazo a Milei porque dicen está en juego la democracia argentina. Es muy peligroso lo que está haciendo Milei. No porque Villarroel cuestione a la guerrilla o porque cuestiona al kirchnerismo, sino porque cuestiona el consenso alfonsinista, democrático alfonsinista. La pregunta es si hay tiempo entre estos sectores que se enfrentaron durante tantos años, a partir de 2003 muy claramente, para reconstruir algún tipo de pacto o de confianza a esta altura cuando faltan 45 días para las elecciones. Y claro, de los escombros de la polarización surgió un monstruo que se llama Javier Milei, que se nutrió del enojo con la democracia, un enojo que, como siempre decimos en este espacio, tiene muchas razones para haber crecido por el deterioro crónico que se profundiza, que lleva muchos años. Pero Milei ahora hace una jugada imprevista de la mano de Villarroel. Da un paso que tal vez es innecesario o prematuro y reivindica la dictadura militar muy claramente, que también tuvo un plan económico la dictadura militar, que ese puede ser el hilo conductor. Más de una vez, Alfredo Martínez de Hoz, que fue el primer ministro de la dictadura, dijo: Menem es mi mejor alumno. Martínez de Hoz, que consideró que Cavallo era su gran vindicador. Bueno, hay un hilo conductor. Quizá por eso se aventura Milei de la mano de Villarroel a una reivindicación como la que se está haciendo en este momento de la última dictadura militar. Es porque la pregunta o la duda que todavía no tiene respuesta es si esta ultraderecha envalentonada reivindica la dictadura militar porque empieza a cometer errores innecesarios o porque cree que es necesario para el cambio, para la transformación mesiánica que se propone, hacer una apelación explícita, reivindicar de manera explícita al genocidio argentino. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.